modificaciones al Código de Trabajo ha sido ciertamente un tema de debate dentro de toda la población dominicana. El borrador de estas modificaciones ya se ha dado a conocer en diferentes círculos, ha sido publicado, y nosotros quisimos ciertamente tratar de escudriñar un poquito cuáles son los puntos más neurálgicos precisamente por el debate público que ha tenido la sociedad sobre estos puntos. En el día de hoy vamos a dar a conocer cuáles son las diferentes vertientes, las propuestas y las opiniones de diferentes sectores que mientras uno están de acuerdo, los otros totalmente en desacuerdo con algunas y no todas las modificaciones. Esta es nuestra unidad de inteligencia. Hasta este momento no hay consenso. La propuesta de los empresarios no ha sido aceptada. Nosotros creemos que hay mucha limitación en los niveles de consulta que se están llevando a cabo, por lo que nosotros estamos demandando también se nos escuche. Entonces, hasta que él no entregue el borrador, no pueden estar el país preocupado y nervioso, porque nosotros estamos que aplicar. De la propuesta consensuada entre el sector sindical y sector empresarial. Esperamos que haya así un consenso en este aspecto porque estamos abogando porque haya una reforma en el Código Laboral. ¿Quién tiene la razón? ¿Tiene el empresariado el interés de fomentar la creación de empleos o simplemente sus propuestas están dirigidas a debilitar las reivindicaciones alcanzadas por los trabajadores? ¿O en cambio son los sindicalistas quienes han tergiversado el tema con algún interés ulterior forjado en un acuerdo de aposento? Opinan empresarios, sindicalistas y hasta el ex vicepresidente de la República. Pero hasta ahora, la turbidez y las divergencias con que se ha manejado el tema ponen a dudar a cualquiera. Amenazas, desacuerdos, la interpretación de lo que se dice y hasta la interpretación de aquello que no se dice han creado un nivel de confusión en medio de la parte más vulnerable en este proceso de diálogo, el empleado. Y es que, aunque usted no lo crea, las voces opinando a favor y en contra de la modificación del Código de Trabajo son tan numerosas y en muchos casos parcializadas que resulta casi imposible saber a ciencia cierta cuál es la realidad en torno a las propuestas que están en la mesa. El ejercicio comparativo inicia ya. Sin temor a equivocarnos, el tema de la cesantía ha acaparado el interés de la gran mayoría de la población laboral dominicana. Entre los puntos que proponen algunos de los patronos se encuentra reducir a 3 años el tiempo para acumular prestaciones por cesantía, puesto de manera más simple por Rafael Abreu, presidente del Consejo de la Unidad Sindical, diciendo que los patronos quieren que solo se reconozca la cesantía hasta los 3 años y que el cálculo sea para el salario mínimo del sistema de seguro social, que en este momento es de 34,000 pesos. La actual fuerza laboral reaccionó casi al unísono, viendo los peligros que entendían y le esperaban en puerta. Ante esa situación, Jaime González, presidente de Copardón, fue enfático. Que el trabajador que está actualmente trabajando en una empresa y tiene 10 años, 9, 20 años, sus derechos se mantienen. La propuesta nuestra es hacia el futuro, no a un trabajador que ya tiene una condición de un derecho que adquirió. Y esto no hay por qué dudarlo. Pero la realidad es que esta propuesta preocupa a los jóvenes que están tratando de incursionar en un sector laboral carente de plazas de empleos en términos generales, salvo sus definidas excepciones. Aún más preocupante para los futuros empleados, esta propuesta sobre la cesantía implicaría que la cantidad del auxilio por desahucio no guardaría relación con el salario devengado por el trabajador al momento de la culminación del contrato por decisión del empleador. Opina Rafael Abreu. No habrá acuerdo porque los planteamientos empresariales son imposibles de pactar por el movimiento sindical. ¿Quién puede en su sano juicio pensar, por ejemplo, que el movimiento sindical cambie el texto de la cesantía, por ejemplo, de la liquidación? Es precisamente sobre el tema de la cesantía que el presidente del CONEP, Manuel Díez Cabral, ha dicho que lamenta se hayan centrado las discusiones, ya que entiende el empresario, el gran problema que existe en el país es de crecimiento del empleo informal, el cual ronda, según cálculos no oficiales, en un 65%. Este tema, según Díez Cabral, se ha dejado a un lado en las discusiones de la modificación al código. Jaime González también ha apuntado recientemente. Nosotros no estamos viendo una discusión sencillamente obrero, empleador, estamos viendo una situación país
tenemos que sentarnos y ver qué está pasando con nuestro país, qué está afectando a los empleos en nuestro país, qué está afectando a la productividad en República Dominicana, que se ve el deterioro claro, o sea, hay algo que está mal. Este punto se relaciona con lo también expuesto por Díaz Cabral, que ha indicado que debido al crecimiento del empleo informal, el gobierno de alguna manera ha tratado de compensar la situación y en apenas 4 años ha creado 300.000 nuevos empleos, cuando en el sector privado, en ese mismo periodo, solo se han creado 48.000. La propuesta, según el borrador de la modificación al código, luego de especificar que las embarazadas están protegidas por su condición especial, propone la inclusión del siguiente párrafo. Sin embargo, nada impide el desahucio ejercido por la trabajadora, ni la terminación por mutuo consentimiento. En palabras llanas, el desahucio o el despido de mujeres en estado de embarazo sería permitido, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo. La preocupación de varios sectores en torno a esta propuesta radica en que entienden pudiese abrir una brecha para cualquier empleador inescrupuloso que se proponga a forzar a una mujer embarazada a aceptar su despido o desahucio, haciéndolo ver como de mutuo acuerdo. A eso hay que ponerle asunto. Viéndolo desde ese punto de vista, algunos diputados como Ito Bisonó se han pronunciado al respecto. Hay que actualizarlo siempre y cuando no se perjudique las posiciones que han tenido ya ganada el obrero dominicano. Eso hay que preservarlo y hay que respetarlo. Y eso es lo que podemos nosotros hacer, revisar el código para competir con los otros países que competimos, siempre y cuando no se afecte los derechos adquiridos del trabajador dominicano. Aquí el debate se ha centrado en el aumento de la jornada de trabajo, específicamente por la propuesta siguiente. Citamos: en las empresas en donde la naturaleza del trabajo sea de funcionamiento continuo, en razón de la naturaleza misma del trabajo, en las labores intermitentes o que requieran su sola presencia en el lugar de trabajo y en los casos en que las partes establezcan jornadas corridas de trabajo, jornadas 4x4 o similares, la jornada de trabajo no podrá exceder las 12 horas por día ni las 60 por semana. El problema que algunos ven en esta propuesta es que carece de descripción o categorización de esos empleos, y sabemos que eso pudiese provocar en nuestro país la posibilidad de ser aplicada de manera alegre. Asimismo, el sector sindical opina que estos cambios en específico abrirían las puertas al desconocimiento de los pagos adicionales por tiempo extra. Jacobo Ramos, presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos, dice con respecto a estas propuestas: que solamente vamos a ver la parte procesal del código. Algunos aspectos que sabemos que perjudican a la empresa, que perjudican a la inversión, esa parte nosotros la vamos a ver. No así el caso de la cesantía, el caso que tiene que ver con los horarios de trabajo y mucho menos el caso que tiene que ver con el tema de la maternidad y el primer empleo. Es precisamente en el aspecto procesal mencionado por Ramos, donde es aparente cierto consenso tanto en las partes involucradas como de personas ajenas a la comisión. Es el caso del ex juez de la Suprema Corte de Justicia y experto en derecho laboral, Julio Aníbal Suárez, quien opinó sobre el tema en el programa Enfoque Matinal. Pero debe ser modificado en el aspecto procesal para hacer más efectiva la justicia laboral, para hacer más efectiva la conciliación, que tanto favorece tanto el sector patronal como el sector de empleadores, porque a medida que el proceso se alarga es más costoso. Creo que y los patronos exigen eso también. Hay un artículo que es muy fuerte, que es el 539. Sí. El Código establece en su artículo 539 que el plazo de ejecución de las sentencias de los juzgados de trabajo es de 3 días a partir de la notificación de dicha sentencia, un punto que diferentes sectores entienden debe ser modificado para su adecuación, ya que el plazo es muy corto y limita la capacidad de pequeños empresarios de cumplir a cabalidad con la ley. Se ha planteado que el periodo de ejecución de la sentencia sea aumentado a 15 días. En medio de las discusiones sobre las propuestas, existe un ítem que ha pasado casi desapercibido, pero que ha causado el rechazo de los sindicatos: el derecho del patrono de someter a los empleados a exámenes médicos a fin de determinar consumo de drogas ilegales, alcohol o la presencia de alguna incapacidad que le impida desempeñar sus funciones. Este punto es difícil de tragar, puesto que la depuración de los empleados para adecuarse al nivel que demanda una empresa en términos de productividad es influenciado por los hábitos del empleado, y esto incluye el posible uso y o abuso de sustancias controladas. La verdad es que aún el panorama no se ha despejado,
Incluso llueven las interrogantes sobre la dependencia en el sistema de seguro social dominicano contenida en algunas de las propuestas de modificación al Código Laboral. Un seguro social que para expertos es muy frágil, carente de un proceso evolutivo que pueda sustentar el marco legal, jurídico y económico que representaría su inserción en el tema laboral. Por lo menos hasta el día de hoy, encontrar el interés común está siendo una tarea muy, pero muy difícil. Esto pique y se extiende en la arena de Debares 24/7.